Quinto mandamiento de la ley de Dios. Una prohibición total. No matarás. Si tú y yo entendemos que la vida humana es sagrada porque viene de Dios, entonces podremos entender el verdadero sentido de este mandamiento. Si la vida no depende de Dios, podemos hacer cualquier cosa con esa vida. Él es el dueño de la vida. Él sabe el momento en el cual hemos venido a este mundo y solamente Él sabe en el momento en el cual nos iremos de Él. En el relato del libro del Génesis, encontramos ya en el comienzo la maldad con Caín y con Abel. Dios pregunta a Caín, que había quitado la vida a su hermano, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? La respuesta siempre será una evasiva. ¿Acaso yo tengo que estar detrás de mi hermano? ¿Acaso tengo que cuidarlo y saber qué es de su vida? No lo sé, ni me importa. Ya le había quitado la vida y es Dios el que le vuelve a decir: la sangre de tu hermano derramada está clamando por justicia. Y así es como en el mundo entendemos que todas las cosas tristes e injustas van haciendo un cúmulo de pecados. La sangre derramada en este mundo por tanta maldad hace que nos movamos en un ambiente en el cual es imposible vivir los valores, vivir las virtudes. Imagínate en querer estudiar en una habitación donde por un lado alguien encendió a todo volumen la tele, por otro lado alguien encendió a todo volumen la radio, por otro lado hay otras personas que están conversando y hablando y riendo. Intenta en medio de muchos ruidos poder concentrarte para estudiar. No lo vas a hacer. O a lo mejor lo hagas los primeros minutos, pero en adelante va a ser imposible. Imagínate intentar en este mundo tener una vida virtuosa, en donde por todas partes se aplaude la inmoralidad, por todas partes, inclusive muchas veces nos rodeamos de personas que se dicen que no creen en Dios, que no creen en los valores, que no creen en las virtudes. Imagínate tratar de vivir una vida de fe como aquella persona que intenta estudiar en medio de tanta y tanta bulla. Imagínate tratar de vivir una vida de fe en medio de un mundo tan apartado de Dios. Por supuesto que para nosotros es imposible, pero Dios nos puede dar la gracia de ir sanándose esas heridas, de ir diciendo y formando nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos preguntan qué es bueno y qué es malo, tenemos que tener siempre la claridad de responder: esto es bueno, es virtuoso, por tanto debes hacerlo. Esto es malo y es negativo y es pecaminoso, por tanto no debes hacerlo. Cuando empezamos a crecer y a dar nuestros primeros pasos en el mundo, con esa claridad en las virtudes, entonces no nos equivocaremos. No es bueno para unos y malo para otros. No es virtud para unos y pecado para otros. No depende de cada persona. No, los valores morales son eternos porque han sido hechos por Dios. Y Dios no, o un día es sí y otro día es no. Dios es eterno en todo su amor, en su misericordia. ¿Hay algún motivo en el cual se pueda no incurrir en pecado si uno quita la vida a otra persona? Claro que sí, y eso se llama la legítima defensa. Un agresor viene a
mi departamento, entra a mi casa e intenta quitarme la vida, robarme los bienes que yo tengo. Entonces, si yo me defiendo a mí y defiendo a mi familia, y en este ataque y en esta lucha que tengo con un agresor que ha entrado a mi casa, le quito la vida, no estoy en ese momento realizando un pecado contra el mandamiento de no matar, que es para todos. Porque me estoy defendiendo, no es que yo he salido a la calle a buscar a ver a quién mato. Es que en mi casa alguien entró y yo, porque debo preservar mi vida, porque es un principio fundamental y debo preservar la vida de las personas que viven en mi casa, puedo hacerlo. Y no estoy cometiendo en absoluto ningún pecado. Por supuesto que la legítima defensa es porque es un injusto agresor, no porque es un inocente. Cuando se quita la vida a un inocente, siempre se comete el pecado de matar. Esto a nivel personal, defendiendo mi vida, defendiendo a nivel personal mi familia. Pero el Estado también tiene una manera de defenderse de los injustos agresores. Por eso existe la policía, por eso existen las Fuerzas Armadas, y ellos tienen armas. Uno diría, bueno, pues entonces si Dios prohíbe matar, entonces Dios estará en contra. Uno podría pensar, ¿no? Dios estaría en contra de cualquier persona que porta un arma de fuego, que agarra un arma. Si la ley es no matar, no. Cuando se trata de un injusto agresor, yo en mi casa, si alguien entra a robar, cuando se trata de un injusto agresor, la sociedad, personas antisociales que por un celular, por unos cuantos billetes, no les importa quitar la vida a otra persona. Entonces, por eso está la policía, por eso tienen ellos el uso de armas reglamentario y pueden utilizarlas. No es que sus armas son de adorno, pueden utilizar, y un arma es para quitar la vida, principalmente, no es solamente para amedrentar, para que tengas miedo que yo tenga un arma. En algún caso sí podría utilizarla, y en ese caso, si llega a quitar la vida a una persona, no estaría cometiendo una falta y un pecado. Es un tema tan delicado, el quinto mandamiento, no matarás, que muchas veces uno se plantea, por ejemplo, en un hospital. Yo trabajando tantos años en hospitales, en alguna ocasión se reunía toda la familia y me preguntaba, padre, el médico nos ha dicho que esta persona que amamos mucho, pues ya tiene muerte cerebral, que ya no va hacia adelante, y lo único que la tiene con vida en este mundo es una máquina a la que está enchufada, ¿no? Probablemente esa máquina o varias máquinas, una se encarga de sus pulmones, otra máquina se encarga de su corazón, otra máquina se encarga de su alimentación, otra máquina, entonces están enchufados a varias máquinas. Entonces muchas veces se me ha planteado la situación, ¿qué hacemos como familia? No solamente por un tema de un gasto económico, claro que es un gasto elevadísimo, no solamente por el tema de ya no tenemos dinero, entonces ¿qué hacemos con esta persona que es de nuestra familia y está enchufada y cada día son mucho dinero? No por el tema económico, sino por un tema moral. ¿Qué dice al respecto la Iglesia? Eso se llama eutanasia, una muerte asistida. La eutanasia es que, por ejemplo, me diagnosticaron de cáncer o me diagnosticaron de una enfermedad terrible y yo, que no quiero sufrir, que no quiero estar en un hospital, que no quiero pasar las quimioterapias, que a lo mejor lo he visto en alguien, algún familiar o en algún conocido, he visto cómo ha sido ese proceso del cáncer a lo largo de 1, 2 o 3 años, y entonces he visto que esa persona solamente tenía sufrimiento y dolor. Entonces, bueno, pues yo digo, no quiero yo pasar lo mismo. Entonces yo puedo, y eso en algunos países lastimosamente ya está permitido,
puedo decirle que me den una inyección letal, ¿no? Entonces ahora en el uso, ahora sé que tengo esta enfermedad, no quiero luchar ni pelear contra esta enfermedad, porque sé que en adelante todo irá de mal en peor, entonces prefiero ahora que estoy en el uso de mis facultades, pedir que me inyecten algo y que descanse o me muera en este momento, ¿no? Entonces, eso va en contra de la voluntad de Dios. La vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a Dios. Solamente una persona que tiene fe podría entenderlo. La vida le pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces, la eutanasia, por supuesto que es un pecado, quitarse la vida. Quitarse la vida con medios, decir al médico que nos inyecte algo para que lo que viene en adelante es tanto sufrimiento que prefiero en este momento acabar con mi historia y con mi vida. En muchos países existe esa posibilidad de quitarse la vida. Lo contrario de la eutanasia se llama el ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico, que es los médicos, algunos médicos en algunas clínicas, que creen que son dioses y que ellos pueden controlar perfectamente el tiempo en el cual esa persona puede vivir. Entonces lo conectan y ahí es, ¿no?, la pregunta que me hacían tantas veces en los hospitales. Los médicos y los profesionales, no todos, entonces les parece que conectando a una persona a unos aparatos, pues se creen ellos dioses. Y no porque estén pensando de verdad, no porque estén pensando en la familia, no porque estén pensando en esa persona que está ahí conectada a esas máquinas, sino porque cada día y cada hora y cada minuto que pasa es dinero que está entrando a sus bolsillos. Entonces no les interesa en absoluto, no se plantean un tema moral de esa persona, que si vive o no vive. Para ellos, mientras más tiempo la tengan en su clínica o en terapia intensiva, más dinero ganan. Y esa es una manera muy inmoral de ver lo que es la vida humana, el respeto a la vida humana. Entonces, si está prohibida la eutanasia, la muerte asistida, ¿no? Yo quiero que me pongan una vacuna, una dosis, un algo y ya está. Entonces ya me voy a dormir y así me muero. También está prohibido este ensañamiento terapéutico, que es decir, bueno, pues el médico dice, no, pues estará enchufada esta persona, ya tiene muerte cerebral, pero estará enchufada a estas máquinas para que esta máquina su pulmón, esta máquina su corazón, esta máquina sus riñones, esta máquina para que reciba alimento. Entonces, esto también está prohibido en la iglesia. No podemos, ¿no? El tiempo que Dios ha destinado en este mundo, no podemos nosotros por un falso cariño, no es que amamos tanto a esta persona que no importa el dinero que haya que pagar, no importa, la queremos tener, aunque sea así, aunque no nos hable, aunque esté siempre en la cama, como un vegetal, no importa, lo importante es que esté con nosotros, no. Tiene que haber una recta medida de entender que la vida no le pertenece al médico, a la clínica y a la terapia intensiva, que la vida le pertenece a Dios. Y si esa persona, después de una lucha, después de un intento de reanimarla, en adelante solamente va a estar conectada a una máquina, entonces no se puede hacer eso, es un pecado en la iglesia. El ensañamiento terapéutico, es decir, los médicos que se creen dioses. Otro terrible pecado contra la vida humana se le llama el aborto. Es la muerte de un inocente. Se está formando vida dentro de una mujer. Y a las pocas semanas y a los pocos meses toman una decisión como si fuera la decisión más tranquila, la más feliz y la más oportuna. Lo mejor que podemos hacer en este niño que está creciendo dentro de mi vientre es sacarlo. Esa mujer seguirá siendo madre de un niño muerto.
esa mujer seguirá cargando en sus hombros el pecado de haber cometido el crimen abominable del aborto contra la vida de su propio hijo. Y a lo largo del tiempo, personas que están a favor del aborto, porque claro, es un negocio, ¿no? Hay en el mundo el doble de clínicas abortistas que de tiendas de McDonald's. En el mundo hay el doble de tiendas de aborto, porque es un negocio. Es un gran negocio en todo, ¿no? No solamente al momento de hacer el aborto, sino también al momento de vender los órganos de esos niños que salen, ¿no? Para hacer cosméticos y para hacer un montón de cosas, para hacer experimentos. Entonces, atentar contra la vida de un inocente siempre es un pecado, y un niño que se está formando en el vientre de su madre es un pecado. Entonces uno diría, bueno, pues ¿cuándo es un pedazo de carne y cuándo empieza a ser un niño? En el minuto cero de la concepción empieza a ser otro ser humano, porque tiene una carga genética distinta a la de su papá, a la de su mamá. ¿Ah? Y es algo que está empezando a formarse, ¿no? Entonces, si alguien diría, bueno, pues en realidad, como lo dicen, ¿no? En realidad es un ser humano cuando empieza a pensar inmediatamente, y en otros países así lo hacen, se abortan a todos los niños que después de hacer una ecografía, de ver, dice, bueno, pues este niño va a ser un niño con síndrome de Down. Hay países en Europa en donde ya no nacen niños con síndrome de Down, y uno diría, bueno, pues será por la ciencia tan avanzada. No, es porque cuando hacen la ecografía y ven que el niño está con esta enfermedad, lo abortan. Es mejor matarlo para que no venga a este mundo. Entonces, por supuesto que es malo. Por supuesto que no hay un motivo. No existe un motivo porque ya no le pertenece. ¿La mujer puede hacer? Claro que sí. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Por supuesto, el hombre y la mujer pueden hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Pero cuando desde la medicina se te explica con toda la claridad que lo que está creciendo allí no es tuyo, ya no es la mujer, algo de la mujer, sino es algo distinto por completo, una vida distinta totalmente, entonces ya no es tu cuerpo, ya no puedes decidir por él. Y ya les digo, el motivo del aborto es un negocio, porque se saca miles y miles y millones de dólares haciendo el aborto. Porque hay tantos pobres, entonces la mejor manera de que ya no haya más pobres es matarlos. No hay otra manera de solucionar ese problema. Deberíamos todos los días rezar por aquellas mamás que han cometido el pecado del crimen del aborto. En la iglesia no las juzgamos. La iglesia es nuestra madre. En la iglesia no les decimos, a ver, ustedes que han hecho este pecado, pónganse a un lugar. En la iglesia jamás decimos, estas personas no tienen perdón de Dios y nunca lo tendrán. Nunca decimos eso. En la iglesia entendemos que Dios es misericordioso y que en aquel momento que te motivó a hacer aquello, ese pecado tan grave, ahora con tu dolor, ahora con tus lágrimas, ahora con tu arrepentimiento, muestras que si tendrías otra vez la oportunidad de volver en el tiempo, no lo harías. Entonces ese arrepentimiento es suficiente para que Dios en el santo sacramento de la confesión te perdone ese terrible pecado del aborto. No es que la iglesia dice, las personas que han hecho aborto no lo dicen. No pueden a partir de ahora hacer nada porque no tienen perdón de Dios. No. Dice, cualquiera de nosotros,
de ese pecado o de cualquier pecado. Tenemos que confesarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener dolor de lo que hemos hecho y entender que la misericordia y la gracia de Dios es mucho más fuerte. Si tus pecados fueran como la escarlata, yo los volvería blancos como la nieve, dice el Señor. Recemos por las mamás que han decidido en algún momento, por tantas circunstancias de la vida, no continuar con su embarazo y cometer ese crimen, que no es una interrupción. Si yo estoy dándoles la charla en este momento y me llaman por teléfono o me llaman a la puerta, entonces yo les digo, miren, denme un minutito por favor, voy a atender a ver qué pasa. Entonces interrumpo esta charla, esta clase que tenemos, y dentro de un minuto, de 2 minutos o de 5 minutos vuelvo a tenerla. Entonces, mira, ahora sí, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, continuamos. No se puede decir que el aborto es una interrupción del embarazo, porque no es que sacan al niño y le dicen, bueno, lo vamos a poner aquí un momentito a este bebé que se está formando, esta nueva vida que está formándose. Vamos a ponerlo un minutito acá, un día, 2 días, un mes, un año, y después, bueno, pues ahora que ya realmente quieres tener un hijo, te la vamos a volver a poner. Ese mismo niño que estaba creciendo, te lo vamos a volver a poner. No se interrumpe. Se termina, se liquida, se acaba, se destruye por completo. Otro tema que me parece tan importante que habla al respecto de la vida es aquellos que se quitan la vida, el suicidio, así se llama, el suicidio. Hasta hace unos 50 años atrás, en la iglesia, o sea, la tradición de la iglesia por cientos y cientos de años era no celebrarles la misa a aquellos que se habían quitado la vida, no celebrarles la misa, porque se consideraba, ya les digo, hasta hace 50 años atrás, se consideraba que aquellas personas iban directamente al infierno, porque la vida le pertenece a Dios en el momento de la concepción, cuando venimos a este mundo. No le pertenece a la mamá ni al médico que hace un aborto. Y la vida le pertenece a Dios hasta el último instante de nuestro estar en esta tierra. Entonces alguien que se quita la vida, antes terriblemente era imposible que un sacerdote pueda celebrar una misa por una persona que se había quitado la vida. Rezar en su tumba. De hecho, en algunos lugares en Europa hasta existían cementerios en donde tenían en el cementerio un lugar apartado fuera, ¿no? Un lugar apartado, así como al lado de la pared, para allá, para afuera, un lugar apartado para aquellos que se habían quitado la vida. No merecían ni siquiera estar rodeados de aquellos que habían muerto en paz con el Señor. Terrible. Entonces, claro, no significa que ahora la iglesia aplauda, ¿no? Entonces, antes era malo y ahora no, lo aplaudimos. Qué bien que la gente se quite la vida. No, sigue siendo algo malo y terrible, el suicidio. Lo que pasa es que ahora ya nosotros no somos los que juzgamos. No es que yo digo, se quitó la vida, bueno, entonces está en el infierno. No, jamás. La iglesia es la que juzga. Ahora nos dimos cuenta, ¿no? Que es la iglesia la que reza, la iglesia que es madre, la iglesia que es misericordia. Que deberíamos rezar mucho más, no simplemente, bueno, pues nos callamos, en familia nos vamos a callar de que esto ha ocurrido con este ser querido que se ha quitado la vida, entonces, y no rezar por él. Deberíamos, por lo menos, si es que esa persona ha fallecido, hasta que cumpla los primeros 2 años, hasta que cumpla los 2 años de la muerte de esa persona, por lo menos una vez al mes deberíamos pedir, en el día que se ha muerto, en el día que se ha quitado la vida, una misa. Una vez al mes, durante 2 años, por lo menos. Y no simplemente decir, bueno, pues ¿qué? Misa de año, perfecto. Misa de cumpleaños, listo, 2 misas al año. Esas almas necesitan oración y deberíamos hacerlo. Por lo menos los 2 primeros años, una vez al mes, la misa por esa alma.
debemos tener finalmente un respeto a nuestro cuerpo. Si hay que valorar la vida, no matarás, dice el mandamiento, ¿verdad? Debemos respetar nuestro cuerpo, no hacernos heridas, no hacernos cosas que vayan en contra de la salud de nuestro cuerpo. No consumir alcohol, no estar en los vicios, que eso está lastimando, nos estamos quitando la vida de a poco, con drogas y con todas estas cosas malas que hay en el mundo. No deberíamos hacer eso. Y aquí hay un apartado pequeño respecto a lo que son los tatuajes, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de tener un tatuaje? Es que si yo no me pongo el nombre de mi hijo aquí, y el nombre de mi esposo, y el nombre de mis padres, digo, bueno, es que tú necesitas ver el nombre de tus hijos, porque si no los vas a olvidar. En familia vamos a hacernos un tatuaje, ¿no? En familia vamos a ponernos los nombres de cada uno de nosotros. Es que necesitamos un tatuaje para recordar los nombres de las personas que amo, de mi familia. O es que ha fallecido mi mamá o mi papá ha fallecido o mi esposo ha fallecido, entonces voy a tatuarme su nombre, o una fotografía que él tenía, la voy a hacer tatuar aquí su rostro. Es que tú necesitas tener en alguna parte de tu cuerpo ese recuerdo. No basta con tu corazón, no basta con tu mente, no basta con lo que está aquí adentro, que necesitas de una manera externa, no sé, mostrarte a ti o mostrar a los demás, así. Miren, por favor, aquí está el nombre de mi mamá, entonces así, solamente así les voy a demostrar que la amo. Entonces, claro, no la amas mucho, ¿no? Porque has hecho un nombre muy chiquito, deberías haberte tatuado en todo tu cuerpo el nombre de tu mamá, así para que la gente sepa que la amas mucho. Entonces, ya les digo, no es un adorno, porque no puedes sacártelo, ¿no? Yo podría ponerme un adorno y después sacarlo y listo. Pero son cosas que no se pueden sacar. Tú no necesitas, respecto a los tatuajes, no necesitas escribir nada en tu cuerpo, porque lo que realmente quieres, lo que realmente amas, lo que realmente es algo que significa mucho para ti, estará acá dentro en tu mente y estará acá dentro en tu corazón. No necesitas de otra manera mostrar al mundo o mostrarte a ti que esa persona es importante o fue importante mientras estaba en la tierra. Y finalmente, en estos últimos minutos, estamos hablando de no matarás, lo que significa mucho más en el tiempo de la pandemia, la cremación. Entonces, ¿acaso no hay si hay un respeto por los vivos y por los muertos? La Iglesia está a favor de la cremación, de quemar a una persona. ¿Acaso no es algo que está prohibido? No. Claro que podemos cremar, por supuesto que podemos cremar. Y entonces, ¿qué es lo que la Iglesia nos enseña? Nos dice que cuando se creme, aquellas cenizas primero no se dividen, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí las cenizas de mi mamá o de mi papá, y entonces como somos 3 hermanos, como somos 5 hermanos, entonces vamos a repartir las cenizas, ¿no? En 5, y cada uno va a tener un pedazo de la mamá, del papá, de esa persona querida. No, es indiviso, las cenizas no se reparten. Las cenizas no se echan, ¿no? Es que nos ha pedido, mi papá nos ha pedido que cuando él muera lo incineremos y vayamos a echar a algún río, a algún cerro, a su pueblo, que vayamos a echar las cenizas allí. No. Por el respeto que tienen esas cenizas que pertenecían a un ser humano, la Iglesia nunca dice que agarremos las cenizas, que las dividamos en 10, o en 4, o en 2, y que bueno, pues vamos a echar una al río, otra vamos a echar al cerro, vamos a echar aquí hasta sus flores, como eran sus rosas, entonces que estén allí en las rosas, las cenizas. No se hace eso, aunque haya sido la voluntad. Pero si me lo ha pedido, tú como católico no puedes cumplir esa voluntad, ¿no? Si te piden algo irracional, no puedes hacerlo.
Si yo me muero, quiero que un año después te quites tú la vida para estar conmigo. Prométemelo. ¿No? Hay cosas irracionales que no las puedo hacer. Entonces, ¿se puede cremar? Sí. Se puede guardar las cenizas en la casa, en un lugar digno. No es el dormitorio, no es el comedor, no es la cocina, no es el jardín. En un lugar digno, que sea una ermita, una gruta dentro de la casa, no fuera de la casa, dentro de la casa, en un lugar que sea un lugar digno, puedo tener las cenizas. Pero mejor que sea en un lugar sagrado y digno, que es un cementerio. Mejor que sea en un lugar sagrado y digno, que es un cementerio. Entonces, deberíamos vivir de esa manera el respeto por los muertos, ¿no? Después de nuestra vida en este mundo, entendemos que hay otra vida eterna. Por eso debemos tener un gran respeto por los fieles difuntos, por el lugar donde están enterrados. Bien, no matarás. Entonces la parte positiva del mandamiento siempre es defiende la vida. Y si en algún momento pasó algo que, bueno, pues defiende la vida. Ahora ya, si te has dado cuenta que lo que hiciste en algún momento era malo, ahora defiende la vida, lucha por la vida, defiéndela. Porque la vida es un don de Dios. Que así sea.